Estamos cerca de la hora. Si les parece, podemos intentar una introducción, un comienzo lento, dejando que se incorporen los últimos. Julio y Alberto pueden contarnos cómo va a ser el esquema de presentación y qué lugar va a haber para la discusión, para preguntas, comentarios. Bueno, Alberto, armamos un PowerPoint con la idea de hacer previamente al tratamiento de la ley digamos, los aspectos históricos que están vinculados previamente a la promulgación de la ley. Digamos que esta ley es la culminación de una historia previa de cómo se enfocó el problema de la locura, para ver cómo se llega a esta ley que es tan controvertida y que ha creado una verdadera grieta entre los que la apoyan y los detractores de la ley, que ha llevado a una imposibilidad de buscar un consenso, de cómo encaminarla. Así que la estructura sería, en primer lugar, hacer algunas consideraciones históricas sobre la locura, cómo fue interpretada a través del tiempo, mostrar algunas imágenes artísticas que están vinculadas a la locura, después tratar cómo evolucionó el concepto y la ley en nuestro país hasta llegar a la ley actual y hacer un análisis de los pros y los contras de la ley. Y yo tengo 3 ejemplos de 3 casos que tuvimos en CEMIC de internaciones, cómo se desarrollaron y los conflictos que tuvimos. Así que es un poco la forma de presentación. Si les parece, arrancamos. Adelante. Muy bien. Vamos a empezar para tratar de ver de dónde viene la palabra, de dónde viene la locura o el loco. Incursionando en el diccionario de la Real Academia Española, parece ser que la palabra quizás viene del árabe hispánico, lacua, y del árabe clásico, lauca, que quiere decir estúpido. Y la primera acepción del diccionario es que ha perdido la razón. Si hay una enfermedad que priva de la libertad a las personas, esta es la locura. Al punto que una persona incapacitada, a través de un juicio de incapacidad, pierde casi todas las posibilidades de ejercer, de hecho, aquellas acciones como, por ejemplo, trabajar, manejar dinero, casarse, votar. Durante mucho tiempo, una persona incapaz era declarada incapaz para todo. No había graduaciones de incapacidad. Vamos a ver que hasta bien entrado el siglo XX en nuestra legislación, un incapaz era incapaz para todo. Y algunas experiencias he pasado por el cuerpo médico forense cuando entré, de personas incapacitadas que querían llevar a cabo algunos actos de vida privada que no tenían un defecto tan grave, y por esta razón de estar incapacitados no podían llevar a cabo ningún acto. Así que, desde mi punto de vista, creo que la enfermedad mental que lleva a la psicosis es la pérdida de la libertad. Y la pérdida de la libertad es algo muy preciado en el hombre. Y esta pérdida tiene un efecto totalmente negativo si no hay procesos de rehabilitación. Y vamos a ver algunas imágenes artísticas vinculadas a la locura, con la particularidad, vean, de la izquierda, ataque demoníaco, y quien produjo esta imagen es Paul Richer. Paul Richer, médico, anatomista, tenía una cátedra de anatomía del arte, fue miembro de la Academia Nacional de Medicina de Francia, fue asistente de Charcot en Salpêtrière y investigó sobre la histeria y la epilepsia. Vean ustedes esta imagen de la izquierda, un individuo que se está rajando las vestiduras con una facie que transmite perfectamente bien su estado de locura, que transmite temor para quien lo pueda asistir. El de la derecha pertenece a Tardieu.
Tardieu también fue miembro de la Academia Nacional de Medicina que presidió, fue decano de la Facultad de Medicina y fue un destacado profesor de medicina legal. Para los médicos legistas es un personaje muy conocido y tiene inclusive, describió algunos signos patognomónicos para él en aquel momento de las asfixias, que son la mancha de Tardieu. Y todo esto transcurría a principios y hacia los fines del siglo XIX. En la Biblia también, en el Nuevo Testamento, Mateo, Lucas y Marcos hacen referencia a este episodio de la vida de Cristo entrando a Gadara. Entrando a Gadara es interceptado por dos locos, dos gardenos vueltos locos, que estaban poseídos por el demonio. El relato es que estos locos, endemoniados, le piden a Cristo sumarse a esa piara de cerdos que se ven en el fondo, y que esos cerdos en un momento se precipitan al mar y desaparecen. Es como que el aspecto demoníaco de estos individuos, de estos dos personajes locos, es combatido a través de este mecanismo, y es la desaparición del efecto demoníaco. Picasso no se privó también de hacer un cuadro sobre la locura, Loca con gato, y Bournonville, que también fue médico, el síndrome de Bournonville es reconocido, describe acá la primera fase de la posesión demoníaca. Vemos que hasta bien adentrado el siglo XIX, y a pesar de lo que vamos a ver no en la siguiente, pero en la otra imagen, la locura estaba vinculado a temas morales, a temas mágicos, a temas religiosos, y no era vista como una enfermedad mental. En la Edad Media se suponía que la locura estaba determinada por el crecimiento o la aparición de piedras dentro de la cabeza. En este cuadro del Bosco se pone de manifiesto la búsqueda para la extracción de las piedras de la locura. Y finalmente creo que esta imagen que muestra a Philippe Pinel liberando de las cadenas a los locos. Philippe Pinel murió en 1826, así que este episodio en Salpêtrière es anterior a esta fecha, y vemos que a pesar de que Pinel intuyó que la enfermedad mortal no obedecía a fenómenos mágicos, ni a fenómenos religiosos, ni a fenómenos morales, y determinó que eran afecciones que debían ser investigadas y tratadas dentro del ámbito de la medicina, muy adentrado el siglo XIX, casi hacia los fines del siglo XIX, se seguía viendo a través de personalidades importantes de la medicina que esta enfermedad mental estaba vinculada a posesiones demoníacas, por ejemplo. Se considera que Philippe Pinel instituyó a la psiquiatría como una rama de la medicina a partir del momento que libera a los locos de las cadenas en Salpêtrière. En nuestro país, la primera anotación legal que está vinculada al tratamiento de los enfermos mentales y vinculada fundamentalmente a su internación, se promulga con el Código Civil de Vélez Sarsfield, que tuvo vigencia a partir del 1 de enero de 1871. Vean ustedes que esta fecha coincide de alguna manera con las creencias que había sobre la locura hacia fines del siglo XIX por estas imágenes que vimos. En el artículo 482 del Código Civil primitivo de Vélez Sarsfield se trata el tema de la internación de los enfermos mentales. Recién casi 100 años después, en 1968, este artículo 482 se modifica, incorporando la posibilidad de la internación de los enfermos mentales a través de la participación policial y a pedido de las familias. Durante todo este tiempo, a pesar de que, como vamos a ver, la ley preveía que la internación del enfermo mental debía ser comunicada a la justicia,
No había ninguna reglamentación ni ninguna forma que determinara cuál era el procedimiento para la denuncia judicial y cuáles eran los recaudos que tenían que tomar los jueces respecto del control de la internación y el seguimiento de la internación de los enfermos mentales. Así que esta información podía llegar a un juzgado, al juzgado no se le informaba demasiado del lugar de internación, o el lugar de internación podía cambiar, y así los enfermos mentales, que muchas veces carecían de familia que los contuviera, permanecían internados a lo largo del tiempo, sin altas posibles. Esta situación tuvo su modificación con una ley promulgada durante el gobierno de la dictadura militar. Hacia fines del gobierno militar, ven ustedes que esto es de septiembre del 83, se promulga una ley, la ley 22914, que yo considero que fue una ley bien orientada y que determinó concretamente las formas de internación posibles y además estableció reglamentos que tenían que cumplir los jueces para el seguimiento y el control de la internación de los enfermos mentales, así como la denuncia inclusive y la participación de la asesoría de menores incapaces. Esta ley, por ser una ley de un gobierno de facto, no fue tolerada y en el año 2010, durante el gobierno de Cristina Kirchner, fue derogada y reemplazada por la ley 26657, que es la ley que vamos a considerar. Y hay que tomar en cuenta que esta es una ley de orden público, por lo tanto es una ley que rige para todo el territorio del país. No es necesario que esta ley sea ratificada por las legislaturas y las distintas jurisdicciones. Es una ley que las leyes de orden público se tienen que cumplir estrictamente a lo largo y a lo ancho de todo el país. Fue reglamentada 3 años después, en el 2013, por el decreto 603. Y vemos acá la primera norma, el código de Vélez-Sarsfield, solamente describía el primer párrafo. El demente no será privado de su libertad, sino en los casos en que sea de temer que usando de su libertad se dañe a sí mismo o dañe a otros. Digamos, este párrafo, 1871, preveía la situación de peligrosidad del enfermo mental, peligrosidad para sí o para tercero, que fue la norma que los psiquiatras y los médicos en general utilizaban para internar a un enfermo mental, cuando del examen se suponía que podía, por su peligrosidad, que podía ser una peligrosidad actual o una peligrosidad latente, o una peligrosidad eventual, podría ser perjudicial para sí o para terceros. 100 años después se agregan estos dos párrafos que siguen, que es la internación por vía policial, siguiendo el mismo criterio de daño, de peligro para sí o para terceros, y esa posibilidad de internación se extiende a aquellas personas enumeradas en el artículo 144, que era el cónyuge no divorciado, los familiares del supuesto demente, el cónsul si era extranjero, o cualquier vecino del barrio si el loco incomodaba. Seguimos en estas instancias, año 1968 y hasta la promulgación de la ley 22914, de falta de procesos de reglamentación respecto de la denuncia judicial, a pesar de que dice el código que el juez debía ser inmediatamente informado, no había ninguna norma procesal de procedimiento que indicara cómo tenía que llevarse a cabo ese procedimiento. Por lo tanto, la información llegaba insuficiente a los juzgados y la posibilidad de control judicial de la internación de enfermos mentales distaba de ser lo que el Código de Fondo pretendía. Como dijimos, la indicación de la internación estaba basada en los criterios de peligrosidad. Peligrosidad actual, peligrosidad latente o peligrosidad eventual. Y quien desarrolló muy bien este dificultoso diagnóstico psiquiátrico forense de quién puede llegar a ser peligroso en el futuro fue Vicente Cabello, a quien tuve profesor en mi carrera como médico legista, profesor de psiquiatría y de psiquiatría forense, que describió en su tratado de psiquiatría forense del derecho penal cómo evaluar, cómo establecer la peligrosidad
penal de los enfermos mentales. Y él lo basó en la fórmula de los 5 elementos, que decía que lo más importante era la personalidad del enfermo. Hay que considerar que los trastornos severos y graves de la personalidad, como las personalidades límites, son personalidades proclives a los actos de violencia, de agresión, heteroagresión y autoagresión. La naturaleza y carácter de la enfermedad que padece. No toda la enfermedad mental predice que una persona va a ser peligrosa, que esa persona va a ser peligrosa. Un defectuado, esquizofrénico, un demente que ha evolucionado, son pacientes psiquiátricos severos, psicóticos, que en general carecen de peligrosidad. ¿Cuál es el momento evolutivo de la afección? En el caso de la psiquiatría forense, ¿qué tipos de delitos ha cometido? Si son delitos de hurto o delitos de sangre, por ejemplo. Es muy, muy diferente cómo evaluar la peligrosidad en estos individuos. Y las condiciones de medio, si hay contención familiar, si hay asistencia médica, si esa asistencia se cumple, si hay alguien que controle. Y Cabello decía que la peligrosidad es el título que legitima la privación de la libertad de un insano mental. Y todos hemos conocido historias de pacientes que por conveniencia patrimonial de sus herederos ha sido internado, ha sido privado de su libertad, ha sido esquilmado de sus bienes. Esto son historias que se han repetido a lo largo del tiempo. Algunas de ellas, en mi trayectoria como médico forense, las he vivido. La ley 22914, que modificó las prescripciones del Código Civil de alguna forma, dictada de facto, es decir, no fue dictada por la legislatura, sino por el gobierno militar, paradójicamente, con todas las violaciones de derechos humanos que se produjeron durante esa época, de un lado y del otro, enunciaron que la finalidad de las nuevas disposiciones es proteger la libertad individual en aquellas situaciones en las que ésta fácilmente se puede ver comprometida y aún lesionada. Resulta un tanto paradójico para aquella época, pero bueno, esta ley de alguna manera determinó las formas de internación, las aclaró perfectamente, y determinó procedimientos para que la justicia fuera informada concretamente y fehacientemente sobre la internación. Los servicios de internación debían dar informes periódicos al juzgado que intervenía respecto de la situación y la evolución de la enfermedad y la posibilidad de alta. Admitía salidas temporarias sin que el juez tuviera que autorizarlo, de pacientes que debían ser acompañados. Y esta ley, cuando fue promulgada, generó inmediatamente lo que se llamó el primer Congreso Nacional de Protección al Enfermo Mental, que se desarrolló inmediatamente después de promulgada la ley, que se desarrolló en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, con gran participación de abogados y poca participación de médicos, y dio lugar a un libro que el juicio de Insania y la internación psiquiátrica, de Cárdenas, ex juez, Atilio Álvarez, asesor de menores incapaces que todavía sigue en actividad, y de Grimson, que era médico. Esta ley ordenó el tema de la internación, ordenó el tema del seguimiento, ordenó las informaciones que los servicios de internación debían elevar a los jueces y a los asesores de menores, pero entiendo que por tratarse de una ley de facto, fue derogada durante el gobierno uno de los gobiernos de Cristina Kirchner, donde se promulgó esta ley 26657 de salud mental, tan controvertida, generadora de una grieta más en nuestra sociedad, la sociedad médica, que vamos a tratar de pasar a desarrollar en aquellos aspectos más importantes que creemos que deben ser discutidos. Es una ley muy extensa, sería demasiado tedioso y aburrido verla artículo por artículo. Pues esta ley no solamente recibió la adhesión, sino el impulso de los organismos de derechos humanos que tuvieron
una aparición y vigencia un tanto desmesurada durante el gobierno kirchnerista en esa época, tuvo la adhesión de psicólogos y servicios sociales, de organizaciones sociales y comunitarias, sobre todo basado en la idea de que todas las intervenciones médicas, psiquiátricas de internación violaban los derechos humanos. Y esto, para el tratamiento de esta ley, tuvo una gran importancia para los legisladores que la votaron positivamente, una publicación que se llamó Vidas Arrasadas, de un estudio que se llevó a cabo entre 2004 y 2007 a través del Centro de Estudios Legales y Sociales y una entidad no gubernamental internacional que se llama Mental Disability Rights International. Está publicada por Siglo XXI Editores, se llevó a cabo entre 2004 y 2007, investigó la internación de distintas instituciones monovalentes en la República Argentina, evaluó 25.000 internados, y el informe para el que lo lee, es aterrador, porque detalla la situación de internación de pacientes, que muchos de ellos que han pasado su vida dentro de una institución psiquiátrica. El promedio de internación supera los 10 años. Los derechos humanos de esas personas internadas son violados sistemáticamente, no tienen posibilidad de reinserción social, no tienen familias, la mayoría de ellos son considerados internados sociales, que deberían tener otro tipo de destino, y en general no hay un procedimiento de asistencia desde la salud mental, vinculado a la salud pública, que articule la asistencia desde lo ambulatorio hasta la internación, pasando por todos los sistemas de atención intermedios que existen hoy en día. Es decir, que no hay ninguna fórmula, ninguna forma de búsqueda de rehabilitación de estos pacientes internados, muchos de los cuales a través de los sistemas de atención y los recursos terapéuticos, psicofarmacológicos y psicoterápicos podían ser rehabilitados, inclusive con laborterapia, etcétera, etcétera. Tuvo el cuestionamiento muy severo por parte de las sociedades científicas que nuclean a médicos y a los psiquiatras. ¿Por qué? Porque las asociaciones y sociedades científicas que nuclean a los psiquiatras, como la AP, la APSA, la AMNA, ni las cátedras de psiquiatría de las universidades nacionales, ni la Asociación Médica Argentina, ni nuestra Academia Nacional de Medicina fueron consultados para dar opinión en la elaboración de esta ley. Directamente, todo el ámbito de la psiquiatría fue descartado en la opinión de la elaboración de esta ley. Es como que se toma una revancha de esta psiquiatría que ha sido a lo largo del tiempo represora y desconocedora de los derechos humanos. ¿Qué se argumentó a favor de la promulgación de esta ley? Bueno, que había un alto nivel de internación, lo que es cierto, este estudio que se hizo a través del CES y de esta organización no gubernamental internacional, demostró que en la Argentina había 25.000 internados, un alto nivel de internación. No hay que dejar de reconocer que el CES es una institución de orientación izquierdista, que ha tenido una fuerte presencia en el tema de los derechos humanos. También determinaron que había una alta incidencia de pobreza en las internaciones, lo que determinaba la existencia de estas internaciones sociales. La promulgación de esta ley, de esta última ley, hace referencia a que no deben permitirse las internaciones sociales y que el juez debe ser inmediatamente informado cuando hay una internación social, y que se deben buscar los medios para resolver el problema de las internaciones sociales. Lejos estamos de poder resolver el problema de las internaciones sociales. Yo recuerdo, yo estuve en el Borda durante 5 años en el servicio de emergencias 1, y
frecuentemente haciendo anamnesis sobre pacientes del hospital, cuando se preguntaba dónde vivían, y vivo acá, vivo en el hospital, no tenía otra opción que vivir en el hospital. Digamos que la ley determinó que se revirtiera la ausencia de garantías procesales y judiciales en a través del marco legislativo. Digamos, la ley hoy en día preserva la posibilidad de que el que está internado tenga un seguimiento, no solamente desde el punto de vista de la asistencia médico-psiquiátrica, sino desde el punto de vista de la justicia. Tendió a la desmanicomialización, es decir, buscar de alguna forma la externación de pacientes que pueden ser rehabilitados de alguna forma y vueltos al ámbito social. Y se preocupó mucho por el tema de la violación de los derechos humanos, en cuanto a la atención, la falta de higiene en muchos lugares de internación, la falta de recursos médicos, la falta de equipo interdisciplinario para la atención. ¿Cuáles fueron los argumentos en contra que se esgrimieron durante la promulgación de la ley? Bueno, los psiquiatras no fueron consultados por la elaboración de esta ley, fueron ignorados. Es materia de la psiquiatría opinar sobre qué es una enfermedad mental. Vamos a ver que la ley reiteradamente habla de padecimiento y no habla de trastorno, lo que excluiría el trastorno mental como partícipe del padecimiento mental. El perfil de psiquiatra que plantea la norma es siniestro, cruel y experimental. El psiquiatra está equiparado al nivel del represor. Sin duda no puede haber salud mental sin psiquiatras. No hay psiquiatría sin cerebro. El error de considerar ciertos procedimientos necesarios en la práctica como de maltrato degradante. Vamos a ver un texto en una de las experiencias que tuvimos en el CEMIC de internación, cómo se manifiesta un juez respecto de una forma de tratamiento que no debe ser muy frecuente, pero que es posible llegar a ese. Vamos a ver que hay dos estructuras de abogados, fundamentalmente, una exclusiva de abogados, otra de fundamentalmente presencia mayoritaria de abogados. ¿Con qué argumentos científicos los abogados pueden cuestionar procedimientos médicos que están científicamente reconocidos y aprobados? Uno de ellos, que también no es una práctica habitual, pero que está indicada, y que Alberto les ha distribuido, es la terapia electroconvulsiva, que tiene indicaciones precisas, que están reconocidas internacionalmente, y que un organismo de abogados aconseja prohibir en Argentina, como lo vamos a ver. Y la grave consecuencia de limitar al extremo los criterios de peligrosidad. Vamos a ver que la ley utiliza un término, ya no se habla más de peligro para sí para terceros, ahora se habla de riesgo cierto e inminente. Solamente uno puede determinar una internación compulsiva, no consentida, cuando diagnostica en forma interdisciplinaria un riesgo cierto e inminente. Esto fue algo que trajo mucho conflicto, muchas consultas que nos hacen los médicos del servicio de salud mental, por ejemplo en CEMIC, que cuando tuvieron que empezar a aplicar la ley, cómo aplicaban el criterio de riesgo cierto e inminente. Algo muy importante, no es un tema que vamos a tratar, pero sí se los quiero mencionar. El Código Civil y Comercial, el nuevo Código Civil y Comercial, que entró en vigencia el 1 de agosto del 2015, tomó todos los criterios de la Ley de Salud Mental para incorporarlos al Código Civil y toma el tema de la restricción de la capacidad, que es muy limitada, entre los artículos 31 al 50 del Código. Y habla de la capacidad de derecho y la capacidad de ejercicio, capacidad de hecho. La capacidad de hecho es la capacidad que tenemos todos de gozar los derechos. Todas las personas tienen capacidad de gozar de derechos, tanto los capaces como los incapaces. La capacidad de ejercicio o la capacidad de hecho puede, por fallo judicial, ser abolida o limitada. Uno puede perder la capacidad de hecho o uno puede estar disminuido en la capacidad de hecho, limitado en la capacidad de hecho.
Y vamos a empezar a ver algunos de los temas de la ley de salud mental. ¿Cómo reconoce la ley a la salud mental? Acá dice un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos. Es decir, tiene un enfoque de la salud mental hay muchos factores que determinan y se ejercen sobre la salud mental. Históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona. Pone el foco fundamental sobre los derechos humanos y sociales. Esta definición, que no es cuestionable, porque evidentemente la enfermedad mental tiene componentes, como están acá enunciados, requiere una articulación, requiere un proyecto de salud, de plan de salud, que es un problema de Estado, que lejos estamos de tenerlo, requiere una articulación entre aquellos procesos de tratamiento ambulatorio, intermedio y de internación, que lejos están de estar dados, y generan una gran inequidad en aquellas personas que tienen acceso a una asistencia de un sistema prepago que les asegura el sistema, a un sistema de salud pública que no los genera en muchas oportunidades. Y el sector más afectado por la internación de enfermos de salud mental es el sector público, donde más internados crónicos existen. La ley además presume la capacidad de todas las personas. Y en ningún momento se puede dudar de la capacidad, aún en aquellas personas que tienen antecedentes de tratamiento u hospitalización. Es decir, si yo tengo una persona con antecedentes de tratamiento u hospitalización, de crisis psicóticas agudas severas, nunca puedo hacer diagnóstico de capacidad o incapacidad en base a esta ley nueva de salud mental. Tengo que tomarlo por capaz, así tenga antecedentes severos de enfermedad mental previa. Tengo que hacer un análisis de este momento, en este momento actual. Por lo tanto, la existencia de este diagnóstico no tiene que hacer presumir riesgo de daño o incapacidad. Y para tomar la decisión hay que llevar a cabo una evaluación interdisciplinaria. ¿En qué consiste la evaluación interdisciplinaria? Acá el artículo 8 dice que debe promoverse que la atención en salud mental esté a cargo de un equipo interdisciplinario, integrado por todos aquellos profesionales, técnicos u otros trabajadores capacitados con la debida acreditación de la autoridad competente. Se incluye psicología, psiquiatría, trabajo social, enfermería, terapia ocupacional y otras disciplinas o campos pertinentes. Y cuando un juez nos pide que se debe hacer un diagnóstico a través de un estudio interdisciplinario, puede ser que ese equipo interdisciplinario se integre por un trabajador social, un psicólogo y una enfermera para hacer diagnóstico interdisciplinario de trastorno de salud mental, sin que participe un psiquiatra. Esto es un tema que nos debe llevar a la reflexión y que debe traspasar esta grieta que existe, porque es imposible que un diagnóstico de trastorno mental interdisciplinario sea hecho sin la presencia de un psiquiatra. Este artículo generó un gran enojo dentro del ámbito psiquiátrico, porque la prescripción de medicación es exclusiva del médico psiquiatra. Los psicólogos por ley no están autorizados a la prescripción, por ejemplo, no pueden prescribir. Sin embargo, esta posibilidad de prescripción debe darse en el marco también de abordajes interdisciplinarios. Y este abordaje interdisciplinario puede existir sin la presencia de un médico psiquiatra. Otro aspecto que generó bastante disgusto fue que la conducción de un servicio de salud mental puede estar bajo cualquiera de los profesionales que integran esta interdisciplina. Es decir, un enfermero puede dirigir un servicio de salud mental, un psicólogo, un psiquiatra, un trabajador social. Está claro que hoy en día
la capacidad para dirigir un servicio depende de la capacidad de gestión, capacidad de conocimiento y capacidad de gestión. Y puede haber profesionales muy destacados y muy preparados que no tengan capacidad de gestión, por lo cual esta capacidad debe ser muy bien definida, observada y probada. Pero causó bastante malestar en el ámbito psiquiátrico que la conducción de un servicio de salud mental pudiera estar en manos de profesionales que no fueran psiquiatras. Bueno, la ley, con un sesgo ideológico, habla de padecimiento y no habla de trastornos. Raramente incluye la palabra trastorno. Y un padecimiento no necesariamente significa tener un trastorno. Uno puede padecer porque la plata no le llega a fin de mes para mantener a la familia, uno puede padecer porque es hincha de Boca, uno puede padecer por muchas circunstancias que no afectan la salud mental como trastorno. Entonces, vean ustedes cómo define la ley el padecimiento mental. Entiéndese por padecimiento mental a todo tipo de sufrimiento psíquico de las personas y o grupos humanos vinculables a distintos tipos de crisis previsibles o imprevistas, así como situaciones más prolongadas de padecimientos, incluyendo trastornos y enfermedades. Por supuesto, menos mal que incluyan a los trastornos y enfermedades, como proceso complejo determinado por múltiples componentes. Es decir, que intuye que un trastorno o una enfermedad puede ser motivo de padecimiento, pero se priva a lo largo de la ley de hablar, de enfocar esto como trastorno. La internación voluntaria exige el consentimiento informado. El consentimiento informado está muy bien desarrollado en la Ley de los Derechos de los Pacientes, que es la Ley 26529. La Ley de Salud Mental exige que la internación voluntaria debe estar dada con el consentimiento de la persona que se interna, salvo las excepciones que están dadas por la internación compulsiva. La internación es considerada como un recurso extremo, restrictivo y de duración lo más breve posible. Requiere consentimiento informado y exige que ese consentimiento informado sea dado en pleno estado de lucidez y comprensión. Y si en algún momento de la internación el paciente pierde esta lucidez y comprensión, la internación voluntaria se invalida y pasa a ser una internación compulsiva que tiene unos requisitos que vamos a ver más inmediatamente, y que exige denuncias judiciales y a ciertos organismos de abogados. Requiere la evaluación diagnóstica interdisciplinaria al menos de 2 profesionales. Uno de los 2 deberá ser psicólogo o psiquiatra. Es decir, la internación puede ser hecha por un psicólogo y por una trabajadora social. No hace falta que un psiquiatra imprescindiblemente esté involucrado en la internación de un paciente psicótico, por ejemplo. La institución tendrá, si el paciente llega solo, porque lo trae por ahí la policía, porque esto ocurrió en el medio público, la policía lo lleva y lo interna, busca la internación, la institución deberá ocuparse de la búsqueda de familiares. Es una carga que recae sobre la institución de internación. Y la institución de internación puede requerir la colaboración de organismos públicos. Vean ustedes, la persona internada por sí mismo podrá decidir el alta de la internación. Llegado un momento en que el paciente, si no ha perdido la lucidez y la comprensión, decide que está en condiciones de alta, debe ser dado de alta. Y si la internación supera los 60 días, debe informarse al juez y al organismo de revisión. Vamos a ver ahora qué es el organismo de revisión. Y en un plazo de 5 días, el juez deberá evaluar si la internación sigue siendo voluntaria. Acá entran en juego la problemática del orden social, es decir, esta gran cantidad de pacientes que al cabo de un tiempo no tienen dónde volver, porque la familia no los quiere tener
o no tienen lugar donde estar. Es un verdadero problema que excede el marco de la ley de salud mental, que tiene que tener un enfoque de tipo social, que en este momento el Estado no lo puede dar. La internación involuntaria, es decir, en aquellas situaciones donde las personas no pueden dar su consentimiento, requieren el dictamen profesional del servicio donde se internan. En este informe, que debe elevar este equipo formado por 2 profesionales, uno de los cuales puede ser psiquiatra o psicólogo, volvemos a la misma situación anterior, debe determinar que existe, por el cuadro, por la situación actual del problema psíquico que tiene el paciente, que hay una situación de riesgo cierto e inminente. Y aclara que no puede existir respecto del paciente, de aquellos que extienden la orden de internación y hacen el diagnóstico de cierto riesgo cierto e inminente, una relación de parentesco, amistad o vínculos económicos. Esto está vinculado a que en épocas pretéritas se recurría a un pariente médico. ¿Se acuerdan ustedes, la mayoría de ustedes, que en su momento uno podía internar un enfermo psiquiátrico con la firma de 2 médicos? El código no exigía que fueran psiquiatras. 2 médicos de cualquier especialidad podían extender un certificado de que una persona era peligrosa para sí o para terceros y se internaba. Muchas veces este tipo de certificados provenía de médico amigo. Che, mirá, tengo mi primo que está en esta situación, ¿me podés hacer certificado? Estas son historias reales que han existido. O dentro de la familia, un médico que extendía este certificado. En general había problemas económicos de por medio que beneficiaban a las familias si internaban a esta persona. También deberá determinarse que la internación es la única alternativa terapéutica, es decir, para internar a un enfermo compulsivamente habrá que demostrar que se han agotado los otros recursos terapéuticos para el tratamiento y que la internación es la única alternativa posible. Y deberá informarse de estas alternativas anteriores que se llevan a cabo y que no tuvieron resultado y que obligan a la internación compulsiva. Toda internación involuntaria requiere, en un plazo de 10 horas, la información al juez civil de turno, al organismo de revisión y a la unidad de letrados. Esto debe hacerse en un plazo no mayor de las 10 horas, con el informe de este equipo interdisciplinario de los motivos que llevan a la internación, y habilita días inhábiles para que esto se lleve a cabo. Es decir, si esto ocurre en un sábado a la tarde, las 10 horas no corren a partir del día hábil lunes, corren a partir del momento en que se realiza la internación. ¿Cuáles son estas estructuras de abogados creadas por la ley? Uno es el organismo de revisión. El organismo de revisión es un organismo interdisciplinario con precaria participación médica. Depende del Ministerio Público de la Defensa. Es un ministerio público que tiene un sesgo ideológico exacerbado de la defensa de los derechos humanos. Me parece perfecto que los derechos humanos se protejan, se reconozcan, se ejerciten, pero no puede ser el caballito de batalla de llevar adelante una ley. Este órgano de revisión, que funciona muchas veces como un órgano de represión, ejerce un control sobre los médicos psiquiatras o los servicios de internación, sobre los jueces que llevan a cabo que llevan adelante la evolución de los pacientes internados, que pueden iniciar acciones legales si interpretan que el tratamiento efectuado no obedece a los cánones de respeto de los derechos humanos que ellos interpretan desde el punto de vista de ellos. Pueden iniciar acciones contra los jueces si consideran que el juez no llevó a cabo los controles que su función judicial los obliga. Es un organismo que vamos a ver cómo actúa en notas que nos ha enviado en los casos de los internados que le comenté, que vamos a ver. Y la unidad de letrados. La unidad de letrados, la ley dice que todo paciente que se interna tiene derecho a tener un defensor. Como si a priori la actividad médica fuera un ejercicio
que atenta contra la seguridad de esa persona. Entonces tiene derecho a tener un abogado defensor. Y si no tiene medios para tener el abogado, el Estado crea esta unidad de letrados para que lo represente. Y ven ustedes que el defensor puede oponerse a la internación, defensor abogado, puede oponerse a la internación y puede pedir la externación en cualquier momento. Y el juzgado debe permitir al defensor el control de las actuaciones médicas en todo momento. Es decir, los servicios de salud mental a los cuales estoy vinculado, es el CEMIC, el Sanatorio Fino Quieto, viven de alguna manera muy presionados y en algunos aspectos con cierto temor y hasta diría terror de tomar medidas porque se sienten observados con una lupa y de que cualquier desliz que pueda producirse pueden ser sancionados o pueden ser perseguidos por la ley. Bueno, la promulgación de esta ley trajo una disputa desde el terreno de la ideología, desde la política y de actividades corporativas, tanto de un lado como del otro. Está el grupo de los militantes de la ley que presumen que la ley arregla todos los problemas. Y las leyes son, la ley es solamente un marco que nos permite transitar un camino a través de ese marco. Que la letra de la ley hay que interpretarla y que la ley no resuelve los problemas. Los problemas los resolvemos las personas, actuando médicamente corresponde. En este caso es una ley que tiene que ver con la práctica médica, con honestidad, respetando los derechos de los pacientes, buscando un vínculo efectivo con los pacientes, saludable con los pacientes. Y están los detractores que consideran que esta ley no sirve para nada y que habría que modificarla por otra ley. Esta situación hace que el irreconciliable problema. La Asociación de Psiquiatras Argentinos, el APSA, en octubre del año pasado, elaboró un comunicado muy razonable, muy racional, donde llamaba a la búsqueda de consensos, excluyendo a aquellos militantes de ambos lugares, porque a través de la militancia de la ley o de la militancia de los detractores de la ley va a ser imposible llegar a acuerdos que permitan que una ley de salud mental transcurra buscando el beneficio de las personas, que es lo más importante, y despojándose de los problemas ideológicos que llevan a estos choques. En realidad la ley va a cumplir 11 años y el decreto cumplió 7 años. Algunos objetivos de la ley se han cumplido, como el control de la internación psiquiátrica efectiva, que asegura los derechos de los pacientes internados y de los minusválidos. Otros no se han cumplido, sobre todo la pretensión de la desmanicomialización. Yo entiendo y apoyo la idea de que los servicios de salud mental deberían estar insertados dentro del hospital general, ser un servicio más de un hospital general. Pero para eso se requieren recursos económicos, recursos humanos, que no se han dado a través de los 11 años que llevamos transcurridos de la ley y que no han podido cumplir el cierre de los hospitales monovalentes después de 10 años, como se había propuesto. Los hospitales, los servicios monovalentes siguen existiendo porque no hay otra forma hoy en día, a pesar de que la ley suponía que en estos años se iba a resolver. No se ha cumplido el propósito, el presupuesto que pensaba asignarse a 3 años de la promulgación de la ley, que era llevar el presupuesto de salud mental al 10% del presupuesto de salud, sigue manteniéndose en el 2%. La ley propone procedimientos operativos confusos, sobre todo en los temas de internación, en los temas de los recursos terapéuticos a aplicar, y dificultad en el manejo de las urgencias, el tema del riesgo cierto e inminente, que no es claramente interpretado por muchos de los que tienen que hacer urgencias psiquiátricas. Podríamos señalar como aspectos positivos de la ley el reconocer los derechos de las personas con discapacidad, enfocar la asistencia de la salud mental en forma interdisciplinaria, reconociendo los diversos componentes que intervienen en su génesis, como se habló en el primer artículo, el artículo 3, históricos, culturales, sociales, psicológicos, biológicos.
decir, armar equipos interdisciplinarios para la asistencia, ocupando cada uno el lugar que le corresponde de acuerdo a sus incumbencias. Entiendo que incluir a la salud mental como un servicio que debe incorporarse al Hospital General es un buen proyecto. Tenemos experiencia tanto en el CEMI como en el Finoquieto de pacientes psiquiátricos que se internan y los hospitales no, a pesar de que CEMIC tiene un servicio de salud mental muy desarrollado, no dispone de un área de internación específica para salud mental, ni dispone de personal de enfermería, por ejemplo, preparado para esto. Cada vez que hay que internar a un enfermo porque es derivado, porque tiene algún problema médico asociado a su problema psiquiátrico, se generan problemas de manejo en la internación. Y después la información fehaciente a la justicia de aquellos pacientes internados de forma involuntaria, lo que de alguna manera controla y asegura el seguimiento y la posibilidad de externación. Aspectos negativos que podemos señalar: desconoció el aporte de la psiquiatría. Absolutamente el aporte de la psiquiatría fue desconocido. Las dificultades para el manejo de la urgencia, la gestión de internación compulsiva sigue siendo un problema. La restricción de las indicaciones terapéuticas. El cierre de los hospitales monovalentes, que debía ocurrir dentro de los 10 años de promulgada la ley, que no se ha dado, porque no ha habido recursos para llevarlo a cabo. Y estos recursos que deberían provenir de las partidas destinadas a la salud mental, que debía ser del 10%, no se ha cumplido y no pasa del 2%. Bueno, la ley aparte deroga la ley del 22914, fijó un artículo del Código Civil. Vean ustedes que las declaraciones de inhabilitación o incapacidad no son eternas, sino que deben ser revistas cada 3 años. Es decir, una demencia en etapa evolutiva de 6 años debe ser vista nuevamente a los 3 años para ver si la demencia sigue o no sigue. O un defecto esquizofrénico de 20 años debe ser visto cada 3 años para ver si sigue o no sigue con el defecto. Esto es un tema que evidentemente no ha tenido un fundamento médico psiquiátrico. Desde conocer, desde el derecho, como nadie le puede exigir a un juez que lo conozca, pero aplican estos criterios que están totalmente fuera de lugar. Y el 482 del Código de Sarfield de 1871 también fue modificado, hablando del riesgo cierto inminente, pero vean ustedes la contradicción de la ley. Acá habla de enfermedad mental, no habla ni de trastorno, habla de enfermedad, es decir, niega la enfermedad por un lado, pero aplica la enfermedad por el otro. Los que redactan las leyes, evidentemente, no revisan lo que redactan e incurren en errores como este que estamos viendo. Y vamos a ver 3 casos de los cuales fuimos testigos, partícipes, y vean ustedes acá la función que cumple la unidad de letrados, todos abogados. Esto fue un paciente que se internó en CEMIC con un cuadro médico, tenía que ser sometido a una intervención quirúrgica, descompensó su patología psiquiátrica, era un paciente con antecedentes de estados de excitación psicomotriz y agresión, era imposible contenerlo, la familia pidió que lo contuviéramos mecánicamente porque no había forma de acceder, y bueno, hubo que contenerlo. Bueno, de la unidad de letrados preguntan si se encuentra en el momento actual o estuvo en los días previos con indicación de contención mecánica. En caso afirmativo, informe las causales que justificaron o justifican actualmente la medida de contención. ¿Cuáles han sido los tratamientos adoptados durante el lapso de la misma para arribar a una alternativa menos restrictiva? Fecha y hora en que se adoptó la medida, su duración. Y en el caso de que continúe el momento actual, consigna la periodicidad en que se realiza la revisión de la misma. Indique las personas que han autorizado la medida y que posteriormente intervienen en dicho procedimiento. Se nota en este texto algo muy agresivo, muy intimidatorio, sin saber cuáles fueron los motivos que llevaron como último recurso a la contención de este paciente.
Dicha información se requiere con delicada urgencia, termina diciendo. Nunca escuché el término delicada urgencia, pero bueno, lo firma una abogada, Mariana Lavalle, defensora pública coadyuvante, etcétera, etcétera. Julio, perdón, ¿cómo terminó ese caso? ¿Cómo se resolvió? Bueno, informamos cuáles habían sido los motivos y ahí se terminó. No hubo ninguna recriminación. Pero llama la atención la agresividad con que está hecha la nota y la imputación de como que estás cometiendo un delito. Eso es la realidad. Los términos son, es un papel donde escribe alguien que no sé, llame por teléfono y pregunte qué pasó, digamos, es una forma muy agresiva de solicitar una información. Claro. Después, este es un chico de 15 años, tercera tentativa, con un cuadro depresivo serio, con una familia no continente, muy, muy desintegrada. Tercera tentativa de suicidio con psicofármacos, que me llamaron el día que se internó para ver qué hacían. Bueno, denuncia judicial, el juez autoriza la internación, nos aclara que es un recurso terapéutico de carácter restrictivo, por tiempo lo más breve posible, que goza de los derechos fundamentales, como si no supiéramos todo esto, como si fuéramos vigiladores de Auschwitz. Y los intervinientes deberán abstenerse a utilizar métodos de contención física o farmacológica en personas por considerarse conductas de maltrato y trato degradante. Si no podemos, si tiene un estado de excitación psicomotriz, habrá que llamarlo al juez a ver qué procedimiento llevamos a cabo, porque no podemos ni contenerlo, ni podemos medicarlo. Y tenemos que dar a los fines previstos. El juez nos dice que hay que informar a la unidad de letrados, los que representan al internado, y al defensor de menores incapaces. Y por último, para cerrar, espero no haber sido muy tedioso y aburrido, esta es una resolución del organismo de revisión, resolución del año 14, donde al final, el último párrafo, se protocolizó el documento aprobado por el plenario mediante el cual se aconsejaba la prohibición del método electroconvulsivo. Y en las conclusiones, acá hablan de todos los derechos que están vulnerados, no admite la práctica invasiva, cruenta o que afecte la integridad de las personas. Con este criterio no podemos llevar a cabo una colonoscopía, porque es invasiva. Ni un procedimiento cruento que puede ser una cirugía mínima, porque afecta la integridad de las personas. Un poco para ver el concepto que tienen los médicos, ciertas estructuras, bueno, no tanto este organismo yo le llamo organismo de represión, no de revisión, recomienda la prohibición del uso de un método electroconsultivo. Y viene al caso, porque tuvimos un paciente internado con un cuadro esquizofrénico catatónico, en el cual se agotaron todos los medios terapéuticos para revertir su cuadro catatónico, y llegó al punto de que la única salida que había comunicación era la terapia electroconvulsiva. La familia estuvo totalmente de acuerdo en llevar a cabo el procedimiento, si sus representantes legales lo aceptaban. El médico tratante tuvo la mala idea de consultar al juzgado para decirle que esto se iba a hacer. Bueno, acá empezó un ida y vuelta porque el juzgado no definía nada. El juzgado pedía que se consultara al organismo de revisión, y el organismo de revisión le devolvía al juzgado. No se ponían de acuerdo ni entre ellos. Al final, ante la indefinición del sistema judicial, resolvimos llevar a cabo el procedimiento sabiendo los riesgos que corríamos, y el paciente se recuperó y se fue de alta. Es decir, hay una intromisión exagerada de las estructuras judiciales y de estas que han sido creadas como la unidad de letrados y el organismo de revisión, que intervienen activamente opinando sobre cuestiones que son eminentemente médicas y que son exclusivo resorte
de la medicina, que uno tendrá que dar cuenta si a través de un procedimiento llevado a cabo en forma errónea, equivocada, imprudente, genera un perjuicio por una persona. Pero no se puede estar limitando la actividad médica, generando un gran temor en el cuerpo médico que tiene que actuar, porque como vemos está limitada la terapéutica farmacológica, está limitada los tratamientos cuando hay un cuadro de excitación psicomotriz, está limitada o se aconseja prohibir un procedimiento que está reconocido como recurso terapéutico extremo en las depresiones graves o en los cuadros catatónicos. Es el tratamiento que hay que hacer y está reconocido por la bibliografía internacional. Pero bueno, es lo que tenemos.